Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que genial porque yo estoy listo para sumergirnos en el mundo fascinante y a veces, un poco loco de las series turcas. Hoy tengo un tema que créanme ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans acérrimos de Hande Erçel, Kerem Bürsin y por supuesto, la maravillosa Afsanur Sancaktutan. Hoy vamos a desmenuzar un titular que explotó en las redes sociales, impacto. Hande se queda sin palabras ante la declaración de Afsanur a Kerem Bürsin. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Vamos a analizar esta situación, a explorar las posibles reacciones, a ver qué copyright podemos deducir de todo este revuelo y sobre todo, a divertirnos juntos. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, ya saben lo que toca, si son nuevos por suscríbanse al canal. Es completamente gratis y no se pierden ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, análisis de noticias, y por supuesto, todas las novedades de sus estrellas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para el chisme. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, hagamos un breve repaso de los protagonistas. Tenemos a Hande Erçel, una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Con una carrera espectacular, su belleza y talento la han catapultado al estrellato internacional. Luego tenemos a Kerem Bürsin, otro peso pesado de la industria, conocido por su carisma, su talento interpretativo y por supuesto, sus numerosos seguidores. Kerem y Hande, para quienes no lo sepan, fueron pareja en el pasado y aunque ya no lo son muy queridos por muchos fans, quienes siempre están pendientes de sus vidas amorosas. Por último, pero no menos importante, tenemos a Afsanur Sancaktutan. Una actriz joven con mucho talento que ha ido ganando popularidad rápidamente gracias a sus papeles en series y películas. El punto crucial de este vídeo es la declaración de Afsanur a Kerem Bürsin. Copyright tipo de declaración superíndice 3N Fue una declaración superíndice 3N de amor. Fue una declaración profesional. Fue una declaración casual. Estas son las preguntas que nos haremos hoy. El título sugiere que la declaración fue lo suficientemente impactante como para dejar sin palabras a Hande Erçel. Y seamos sinceros, eso es intrigante. Primero analicemos el contexto. Du superíndice 3 de ICU, do surgió superíndice 3 esta declaración superíndice 3N. ¿Fue en una entrevista? ¿En un evento público? Atrabu copyright S de redes sociales. Saber esto es fundamental para entender el tono y el impacto de la declaración. A menudo, las declaraciones públicas tienen un impacto diferente que las conversaciones privadas. Si fue en una entrevista, por ejemplo, podríamos esperar un poco de formalidad y posiblemente una respuesta meditada. Si fue en redes sociales, la reacción es mucho más inmediata e impulsiva. Es importante mencionar que Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan han trabajado juntos en el pasado, o posiblemente lo están haciendo en el momento, en algún proyecto. Esta relación laboral es un factor clave. La conexión profesional puede influir en la dinámica entre ellos y, por supuesto, en la forma en que se percibe cualquier tipo de comentario o interacción pública. El hecho de que hayan compartido set de filmación añade una capa adicional de interés y expectación. Ahora, hablemos de Hande Erçel. ¿Por qué copyright reaccionará de esta manera? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias posibles razones. La más obvia, aunque no necesariamente la más probable, es que Hande y Kerem tengan una historia romántica que aún cause cierta incomodidad o que existan sentimientos residuales entre ellos. Aunque hayan terminado, es natural que haya un cierto grado de interés y atención en la vida del otro, especialmente cuando surgen situaciones como esta. Otra posibilidad es que Hande simplemente esté interesada en la vida de Kerem, ya sea como amiga, como colega o por la curiosidad que surge naturalmente en cualquier relación que ha existido. Hande podrá estar al tanto de la vida profesional y personal de Kerem, y la declaración superíndice 3N de Afsanur podría haberla sorprendido, ya sea por su contenido o por la forma en que se hizo. Sin embargo, también hay que considerar otras posibilidades. Tal vez la reacción superíndice 3N de Hande no sea literal, sino que se trata de una interpretación superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N o de las redes sociales.
Los titulares sensacionalistas y las narrativas creadas por los medios a veces pueden exagerar o incluso distorsionar la realidad para generar más clics y atención. Es posible que la reacción superíndice 3N de Ande no sea tan dramática como se sugiere, y que la frase sin palabras sea una forma de expresar sorpresa o interu copyright S, no necesariamente shock o desconcierto. Pero ¿Q copyright pudo haber dicho Afsanur que causara esta reacción? Aquí es donde empezamos a especular. Podría haber sido una declaración de admiración profesional. L alabando el talento de Kerem y su trabajo. Podría haber sido una mención de proyectos futuros, implicando una colaboración. Podría haber sido una declaración personal, expresando sentimientos de afecto o amistad. O por supuesto podría haber sido algo completamente diferente. La clave estuvo en la intención superíndice 3N de true S de las palabras y en el contexto en el que fueron pronunciadas. Otra cosa que debemos considerar es el papel de las redes sociales en todo esto. Instagram, Twitter y otras plataformas son un hervidero de información superíndice 3N, opiniones y rumores. Los fans de Ande, Kerem y Afsanur, así como los medios de comunicación, no tardaron en comentar y especular sobre lo sucedido. La información se difunde a una velocidad vertiginosa y a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la imaginación. Las reacciones en redes sociales son importantes, pero también hay que tomarlas con cautela. La gente a veces exagera o simplemente busca llamar la atención superíndice 3N. La exageración es lamentablemente muy común en estos casos. La dinámica entre las estrellas turcas también es muy interesante. En Turquía, al igual que en muchos otros países, las celebridades son figuras muy populares. Sus vidas personales y profesionales son objeto de un escrutinio constante. Los medios de comunicación superíndice 3N y los fans están siempre atentos a cualquier detalle, a cualquier movimiento, a cualquier rumor que pueda surgir. Las relaciones entre las estrellas son especialmente interesantes, ya que la vida personal y profesional se entrelazan constantemente. La tensión superíndice 3N es muy palpable, sobre todo cuando se trata de exparejas o posibles rivalidades. Ahora volvamos a la famosa declaración. Imaginemos algunos escenarios posibles. Escenario 1, declaración profesional, Afsanur, al hablar de un proyecto, elogia la profesionalidad de Kerem. La declaración es simple y directa, pero Ande quizás no la esperaba, o simplemente no la esperaba de esa forma. Ande podría simplemente estar intrigada por el proyecto y la colaboración entre Kerem y Afsanur. Escenario 2, declaración amistosa, Afsanur, al hablar de Kerem, expresa su admiración por él como persona, destaca su buen humor y su amistad. Ande se sorprende gratamente al ver la buena relación que existe entre Kerem y Afsanur, o simplemente reacciona al darse cuenta de que, tal vez, no conoce todo sobre la vida de Kerem en la actualidad. Escenario 3, declaración romántica, Afsanur, en tono juguetón, coquetea con Kerem, dejando entrever una posible atracción superíndice 3N o interu copyright S romántico. La reacción de Ande en este caso, será comprensiblemente más intensa. La curiosidad, la sorpresa, la incomodidad y el interés podrían mezclarse. Escenario 4, declaración inesperada, Afsanur, durante una entrevista, lanza una declaración inesperada sobre cualquier tema no relacionado con la relación con Kerem. La reacción de Ande podrá ser de sorpresa, simplemente porque no se esperaba esa declaración superíndice 3N. En cualquier caso, la reacción de Ande podría manifestarse de muchas formas. Podría ser a través de comentarios en redes sociales, en entrevistas posteriores, en conversaciones con amigos o simplemente a través de una actitud más distante o reservada. Es importante recordar que las emociones son complejas y que las reacciones varían de persona a persona. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de dramas, especulaciones y malentendidos. En segundo lugar, que las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también de desinformación. En tercer lugar, que es importante analizar la información con criterio, sin dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Y por último, que la vida, a veces, es muy simple de lo que parece. Quizá al final, todo se reduzca a una simple conversación entre amigos o colegas, o a una declaración sin mayor trascendencia que la que le damos nosotros.
En conclusión superíndice 3N el título impacto, ande se queda sin palabras ante la declaración de Afsanur Kerem Bürsin, es sin duda un cebo atractivo. Nos invita a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y posibilidades. Analizamos el contexto, exploramos las posibles reacciones, evaluamos los escenarios y sobre todo, disfrutamos del chisme. Recuerden, el mundo de las series turcas es un constante torbellino de emociones y sorpresas, y nosotros, como fans, estamos a QU para vivirlo con intensidad y por QU Copyright no con un poco de humor. Y hasta QU el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan divertido tanto como yo. Como siempre, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿QU Copyright creen que pasu superíndice 3 realmente? ¿CU superíndice 3 mo creen que reacción U superíndice 3 ande? ¿Tienen alguna teoría? Compuértanla. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo.